Desde nuestra ignorancia les traemos temas de ocio relevantes para ustedes y para nosotros. Hacemos la investigación para compartirles temas importantes que tienen que ver con la cultura LGBTIQ+. Todos los comentarios y pensamientos son de completa responsabilidad de las personas que los dicen, con excepción de aquellas partes que son autoría de otras personas y u organizaciones con su mención respectiva. Bienvenidos a Queerlenials, un podcast diverso para todos. Tin. Pues el día de hoy les voy a hablar de qué les hubiera gustado saber a nuestros padres antes de que les dijéramos: mamá, papá, me truena la reversa. Qué fuerte. No, está bueno porque mucha gente, muchos padres no sabían cómo lidiar con esas cosas y de pronto como que se preguntaban como de, híjole, ¿qué hice mal? ¿No? Que es, digo, desafortunadamente muchos piensan así al principio de, ay, algo le hice, ay, lo dejé jugar mucho con sus primas, ay, es que porque, o sea, como cositas así que de pronto como que parecieran absurdas, pero que realmente sí son como un issue para muchos mamás y papás que de pronto no tienen la información necesaria o no saben cómo lidiar, y ahorita vamos a platicar de ese tema. Sí, porque todavía nuestra generación pues no estaba tan abierta. Bueno, nosotros sí, pero nuestros padres todavía estaban con la vieja escuela. Exactamente. Entonces muchos de ellos, siendo baby boomers, pues no tenían ni la más remota idea de qué decirnos o cómo actuar o cómo apoyarnos o qué hacer, ¿no? Entonces, pues ahorita les vamos a dar unos tips, padres, madres, que nos escuchan, y si es que no nos escuchan sus hijos, díganles a sus padres, este bonito podcast les va a ayudar. Ahora que lo mencionas, justo iba a decir eso. Yo creo que se debe también a el prejuicio que se tenía, ¿no? Ante la comunidad, en el que, aunque pudieras quererlos mucho, el que supieras que los iban a exhibir o que alguien se iba a enterar en la calle podría ser motivo de agresión o motivo de burla. Y creo que a pesar de que la generación de nuestros padres pues también vivió esa época o etapa, creo que entre su misma generación, quienes estaban ahora sí visibilizándose, también no se exponían tanto por esos aspectos. Pues sí, de hecho, por eso me gustaría resaltar por qué es importante este tema. Y así como lo tú dices, ¿no? También el Child Welfare o el Centro de Bienestar para Menores de Estados Unidos resalta que muchos jóvenes son rechazados por las creencias religiosas, la desinformación que existe hacia la comunidad LGBTIQ+, lo que puede causar problemas de abuso y seguridad para estos jóvenes. La mayoría de las personas LGBTIQ+, que se encuentran sin hogar es porque huyeron de casa o fueron expulsados por sus familias debido a su identidad u orientación, ¿no? La falta de un hogar con aceptación y amor aumenta el riesgo de que las personas empiecen a consumir drogas o alcohol o que tengan un comportamiento sexual riesgoso, que haya victimización y contacto con los sistemas de justicia penal. Pues sí, porque te lleva como a cierto grado como de depresión. Entonces el hecho de no tener una red de apoyo pues familiar, que pues es tu primer núcleo, es el que se supone que está para apoyarte, pero si de pronto como que hay esos rechazos o hay esas agresiones o esa falta de entendimiento, de comprensión, pues claro, o sea, sí te afecta a nivel emocional y psicológico muy fuerte. Entonces, pues sí te orilla a hacer cosas que quizás teniendo un lugar, un espacio más seguro en tu familia, pues no tienes que recurrir a estos lugares, ¿no? Porque realmente lo que buscas es como un lugar en donde estar y que te escuchen y que no te agredan y que te valoren, ¿no? Entonces, pues sí, claro, es súper importante reconocer el valor que hay de las familias que puedan apoyar a sus parientes de la comunidad LGBT.
Sí, yo también creo que en ese aspecto hay familias que les pesa y creo que también ese es el origen, ¿no? De mucha cuestión de aislarlos y todo, que pesa más la creencia que darle el valor a los hijos por ser solo hijos, ¿no? Y que reconozco, no venimos con un manual, ¿no? Abajo del brazo como para decirle a nuestros padres, actúe de esta manera. Pero creo que también hay veces que esas creencias que están reforzadas por cultura o que están reforzadas por tradición familiar o simplemente es parte de la estructura de la persona que lo piensa, creo que esas creencias también pueden llegar a pues sí, aislar de una manera drástica a las personas que somos de la comunidad y que por eso, pues, esto que menciona Buki, ¿no? Que pues recorrimos a otro tipo de cosas por el dolor que nos hacen sentir este aislamiento familiar. Sí, claro, o sea, yo creo que lo principal es de que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente donde haya amor, haya cariño, donde te puedas sentir seguro de poder expresar este tus sentimientos y de poder y sobre todo aquellos que son de dolor, de pérdida, de trauma, que puedas expresar realmente quién eres, ¿no? Entonces, pues esa es la única manera de convertirte en un adulto responsable, saludable, de Sí, sobre todas las todo eso, formas. porque a fin de cuentas es como decimos, o sea, si no tienes esa responsabilidad como papá, mamá, de darle esa seguridad mental a tu hijo, hija, hije, o sea, lo que pasa es que pues en algún momento o sea, te vuelves una persona horrenda porque pues si tienes una situación donde creces con violencias y con incomprensiones y con poca tolerancia y sin respeto, pues te vuelves esa persona de grande y entonces luego por eso hay muchas personas que aunque son de la comunidad LGBTQ+, son personas intolerantes y personas con falta de respeto y falta de empatía, porque justo esta parte como nuclear familiar que es súper importante, pues no la recibieron, entonces ellos replican con lo que crecen y pues es de ahí la importancia de pues para ser mejores personas, pues tienes que empezar desde pues que eres niño, ¿no? Con la educación y con amor y con respeto. Sí, pues de hecho, por ejemplo, hay estos intentos bien intencionados de protegernos o, bueno, proteger a la comunidad donde se puede convertir en acoso potencial, ¿no? Ujú. Porque son dirigidos a estos pasatiempos, binarios, ¿no? Ujú. Donde tú como niña tienes que ir al ballet, ¿no? O tú como niño tienes que jugar fútbol o pasar con lo que Ajá. mencionábamos también, ¿no? En los episodios pasados, ¿no? Que van más típicos al género que, digamos, Sí, o sea, la con el que cuestión cultural nacimos, ¿no? de lo asignado al género. Hablando de eso, es que mi mamá en algún momento me preguntó, ¿te hiciste gay porque te permití jugar con carritos? Y yo, no, mamá, o sea, eso no tenía nada que ver. De hecho, para allá vamos también, hermana, no te preocupes. Sí, o sea, por ejemplo, yo de niño, a mí sí siempre me gustaban como las muñecas y toda la parte femenina, pero claro que yo no podía jugar muñecas estando con mis primos, porque entonces, digo, la verdad es que nunca estuve en una situación extrema de violencia con mi familia, pero sí sabía que no podía jugar con las muñecas como yo hubiera querido jugar, porque pues claro que era así como de, "Ijijiji", no sé qué, entonces burlillas y pendejas entre Ujú, primos, que digo, no era como un bullying como constante como me pasaba en la escuela, pero ujú, sí era como, porque además desafortunadamente como que crecemos con esa parte de está mal, ¿no? Que la gente te dice, es que está mal que el niño juegue con muñecas, es que ujú. está, entonces pues yo jugaba con ellas escondidas cuando estaba yo solito en la casa y de pronto como que, ay, sí, yo me ponía a jugar y luego las regresaba y las dejaba igual como las encontraba, ¿no? Entonces, sí merma bastante como que sentirte reprimido, pues sí tiene como ciertas consecuencias. Digo, en mi caso fue chiquito, pero la bronca es cuando lo piensas en grande, ¿no? En reprimir tu identidad por no Causar. transgredir Ujú. esta normalidad que te venden en tu núcleo familiar, ¿no? Sí, claro. Es por eso, bueno, que creo que es importante repetir algo que ya mencionamos, que la homosexualidad o la diferente identidad de género no se elige, no se contagia, no es modificable, no es una enfermedad, no hay nada que curar ni que cambiar. La verdadera enfermedad es la homofobia y la transfobia.
pues ambas representan intolerancia y completa irracionalidad por querer agredir a una persona solo por ser diferente a lo que se considera normal, ¿no? Como lo mencionamos en el episodio anterior, si no lo han visto, Véanlo. pausa este video y vaya a darle un vistazo, por favor. Y dale like y comente y compartan. Sí. Espérame, mana, ahí voy. En diciembre de 1973, la Asociación Americana de Psicología dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental. La homosexualidad en sí misma no está asociada con desórdenes mentales ni con problemas emocionales o sociales. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su listado de enfermedades. Que ya lo habíamos mencionado, es el Día Mundial contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, 17 de mayo. Exactamente. Bueno, Arturo me dijo algo el otro día que me pareció importante. Nosotros pasamos años en el proceso de nuestra aceptación y preparándonos de cierta manera para enfrentar al mundo. Sin embargo, una vez que salimos del closet, nuestros padres y familiares salen del closet con nosotros también. Entonces, a veces puede ser complicado para ellos aceptarlo porque en ese preciso momento que les decimos, soy lesbiana, o soy homosexual, o soy no binaria, o soy soy trans. No me siento en este cuerpo correcto. O no tengo género, ¿no? Cualquier etiqueta por la que nos queramos definir, en ese momento les cambia la vida. Se rompe esa bonita ilusión de expectativas de vida que tenían para nosotros y surge el miedo también de vernos diferentes por primera vez. Por lo que creo que también es válido que los padres tengan cierto tiempo para asimilar todos estos cambios, ¿no? Obviamente respetando los sentimientos y necesidades de sus hijos. Es muy cierto que nosotros en general esperamos que la aceptación sea incondicional y que, pues, buscamos que nos escuchen y que nos respeten como personas, ¿no? Individuales. Que tenemos ese derecho de decidir y de vivir libremente nuestra verdad. Pero también nuestros padres deben de tener como ese periodo de ajuste. Claro. ¿No? Y es que también, o sea, sobre todo la parte de lo que decías de las expectativas, porque desafortunadamente, como que culturalmente también tenemos un poquito arraigado todavía eso de cargarle como a les hijes, como que los sueños a veces de los papás, ¿no? Porque, digo, hay muchas situaciones donde la realidad de diferentes personas pues no les permitió como que cumplir los sueños, quizás por carencias económicas, por carencias culturales, geográficas, etcétera, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues bueno, chuecos o derechos hacen lo que pueden y como que buscan como que darle lo mejor a la familia. Pero entre ello, de cierta manera, erróneamente en la cuestión de paternidad o de maternidad, cargan como estas cosas y estas expectativas desde el momento en el que naces, ¿no? Que a fin de cuentas es algo cultural ya establecido, porque pues a fin de cuentas voy a tener una niña, ¿no? O sea, desde el mismo baby shower, ¿no? O sea, todas las cosas que le regalas como para la niña que van a hacer, ¿no? O si es niño, pues para el niño. Y de pronto resulta que pues cuando salen los niños y crecen y se dan cuenta que su identidad es diferente, que su expresión es diferente, que su orientación es diferente, entonces todos esos sueños que fueron construyendo ellos desde que estabas en la panza de la mamá al día en que les dices que tú no vas a cumplir eso, pues para ellos es como un que digo, eso no es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de ellos trabajar esa parte, pero sí es un quiebre en muchas cosas, en esa parte de expectativas y también una parte que de pronto escuchaba en Shishis para la banda, que decía esta Patti Vaselis, ¿no? Con que tenía un grupo de amigos y que de pronto decían, es que me da miedo por las agresiones que puedan tener. Y justo decías, pues es que ahí el problema no es tu hijo, hija, hije, ahí el problema es la sociedad homofóbica o transfóbica, ¿no? A la que se va a afrontar. Pero si tú como papá educas a tu hijo para que tenga inteligencia emocional y sepa diferenciar cuando es un discurso de odio, cuando es una cuestión personal, o sea, ya lo puedes trabajar, pero por eso es tan importante esto que nos dices del trabajo como papá o como mamá, del reconocimiento y la aceptación y el respeto hacia sus
parientes, en este caso estamos hablando específicamente de relación padres-hijos, madres-hijas, pero sí cualquier pariente que tengas, a fin Sí, de cuentas. familiares o tutores, ¿no? Sí, y yo también creo que no es exclusivo como de una decisión de los padres. O sea, creo que en general los padres pasan por lo mismo, ¿no? Tengas una orientación, tengas una identidad, o bueno, todos tenemos orientación e identidad, ¿no? Pero la que tengas, creo que no es exclusivo que quieras cumplir un rol, porque a veces también, ¿no? Te tienes que casar a una edad, tienes que tener hijos y a veces, pues, no está dentro de los planes. Yo creo que más que nada es que cuando no hay un modelo, volvemos a lo que mencionábamos en los episodios pasados, no hay un modelo a seguir, no hay alguien que me haya dicho cómo actuar, cómo decir, qué les digo, cómo los acompaño, cómo los arropo, cómo los cuido, con esta transición o esta aceptación de la orientación, o también incluso no admirarse de la expresión de género que cada uno de sus hijos pueda, o hijas, hijes pueda tener, ¿no? Entonces creo que mucho va como de de un estilo de crianza y de un estilo de paternidad que también pues les enseñan los padres a abrir esta área, ¿no? ¿Qué pasa con la identidad de sus hijos, la orientación y con lo que los hijos quieren ser, ¿no? Sí, 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 es muy cierto. Yo creo que este como también, como lo dijiste y como lo decíamos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a este modelo de binarismo que y a tener esta visión de cómo debe ser la vida de las personas en general, que yo creo que la mejor manera de enfrentar esto es eso, eliminar expectativas y yo creo que aceptar que cada persona tiene su propio camino, ¿no? O sea, no es como querer forzar a alguien a decirle, incluso lo vemos con las profesiones, ¿no? O sea, cuando tu hijo es así, ay, yo quiero que mi hijo sea médico, o quiero que mi hijo sea arquitecto, o lo que sea, ¿no? O sea, nuestros padres tienen una idea de cómo debemos crecer y de cómo debemos desarrollarnos, que a veces se olvidan que somos personas completamente individuales y que tomamos nuestras propias decisiones, ¿no? Sea la que sea. Y en este caso, pues a lo mejor no es una decisión como tal, porque, bueno, como lo decíamos, podría ser una decisión o no, porque a veces personas que nacen y se sienten identificadas con cierta orientación sexual o con una identidad de género diferente, ¿no? Entonces, aquí yo creo que es nada más respetar y seguir amando a tu hijo Sí, como lo es. abrazar la individualidad de Ujú, tu hijo, hija, hije. O sea, porque no puedes querer moldear cada aspecto de su vida. O sea, a fin de cuentas, lo que como papá creo que te toca a veces hacer es como que educar desde el amor, ¿no? Y cuando tienes esa conciencia y se la transmites a tu chilpayate, pues claro que obviamente esa personita va a crecer con esa visión ujú, de amor y respeto, ¿no? Pero también es como que, digo, es una chamba muy brutal ardua. ser padre o madre de familia, ¿no? Porque cada cosa que dices tiene un impacto en les hijes, ¿no? O sea, desde como comentarios de, pues cuando vas en la calle y le gritas a la gente en el coche así de, ay, pendejo, ¿qué te Sí, pasa? O tu cosas así. conducta siempre O va a sea, ser influencia en la conducta de sí, las personas y sobre todo de un niño. y velo muy sencillo, si tú tienes cierta forma agresiva de dirigirte hacia otras personas, hacia la gente en el coche, cuando vas en la calle, cuando te refieres a los de tu trabajo, etcétera, y date cuenta cuando los niños se pueden a jugar a la casita, a las muñecas, a lo que sea, o sea, escucha cómo se Sí, refieren, o sea, y ahí te das mucho cuenta de qué es lo que están escuchando y qué es lo que están absorbiendo, porque te digo que, o sea, cuando ves cómo se reclaman y cómo se pelean en esos sí. jueguillos, es La cuando Barbie, te sí, empieza a caer el 20 de qué es lo que está absorbiendo ese niño, sí, ¿no? claro. Entonces, y absorben todo, o sea, como niñes, o sea, absorbes un chorro de cosas, no nada más lo que crees que los papás te están transmitiendo, sino todas las conductas con las que se están desenvolviendo. Entonces, pues sí, sí, sí es una joda. Ujú, sí, sí, sí.
Entonces, creo que por eso es súper importante como que entender esta parte de tu hija va a ser, sí, de cierta manera, pues una extensión un poquito Tuya. de lo que tú eres como persona, no como papá, como mamá, sino como persona. Ujú. Entonces, por eso va de que el entendimiento, el respeto, la empatía, y que si no sabes, está bien no saber, pero pregunta, entérate, Infórmate. infórmate, porque eso hace la diferencia para que puedas dirigirte mejor Ujú. con tus hijos y con las demás personas, a fin de cuentas, ¿no? El respeto. Sí, claro, y si no sabe, perdón. No, 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 es que iba a decir que también, como lo acabas de decir, es que a veces el amor no basta, ¿no? Como en las relaciones con todos, con amigos, con pareja. O sea, puedes tener mucho amor a la persona, pero a veces el amor desordenado te hace actuar de ciertas maneras, ¿no? Y digo que a veces no, el amor no basta porque tienes que estar en una relación, bueno, no es que tengas que estar, porque la palabra no es tener, o sea, estás en una relación de convivencia también y a veces creo que en esa convivencia es donde puedes generar conflictos, tanto desde el ser padre, ¿no? Por imponer alguna situación, como desde el ser hijo porque no te están aceptando como eres. Y no, a veces no es una negación total, ni es una no aceptación total, ¿no? Sino que creo que se debe a que las dos partes pues tenemos que estar siempre recordando que esto es una construcción constante, ¿no? De la relación entre que el yo te apoyo, yo te quiero, yo te cuido, yo te valoro y también como hijos ser receptivos cuando los papás les cuesta trabajo y a veces como hijos no somos tan, o sea, somos a veces igual de crueles, ¿no? En el radicalismo de no me están aceptando, ¿no? Y como lo mencionamos al principio, no nos damos cuenta que los papás también salen con nosotros, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay una mediación de empatía, una mediación de integración, ¿no? Esto que mencionaba Arturo. Sí, claro, pues es que yo creo que cuando existe a lo mejor esta discrepancia y a lo mejor yo queriendo ser muy utópica en este aspecto, este, por ejemplo, si los padres no tienen o no saben dónde empezar a buscar, ¿no? Cierta información, pues lo mejor sería acudir con un terapeuta, ¿no? Con alguien que les pudiera dar esa guía para empezar a comunicarse y precisamente también para que los hijos tengan como este entendimiento de que también los padres tienen que pasar por este periodo de ajuste, ¿no? No porque nosotros ya nos hemos aceptado y ya salgamos así felices con la bandera corriendo por las calles, pues no significa que nuestros padres ya van a tener esa facilidad para hacerlo. Habrá unos padres que sí, porque sí los hay, pero no todos, ¿no? Y eso no significa tampoco que no los quieran o que no o que no los apoyen, sino que a veces no tienen esa información, no saben, o sea, volvemos a las expectativas que ya tenían para ustedes y de repente se las volteas toda y se quedan así, ¿no? Así de... No, y ¿Y es ahora? que ahí hay varias como aspectos que también entran como en juego como para chocar con cómo lo tienen que lidiar, porque cuando están en un lugar en donde se pueden rodear de personas con las que pueden tener cierta confianza, los mismos padres de preguntar o de querer informarse, pues quizás pueden llegar pues a instituciones, Ujú. organizaciones, clínicas donde les pueden como informar más de los temas. Pero también hay una situación, digo, no, lo voy a poner sobre la mesa porque es una parte que sí sucede, Ujú. cuando se acercan, en vez de a estos lugares de información, se acercan Sí. como a grupos religiosos medio extremistas y entonces en vez de orientarlos hacia un no, la aceptación, el respeto a la información, pues los van orillando a otro lado pues un poquito más oscuro donde le están diciendo no, tráemelo acá y vamos a ver y entonces ahí es donde empezamos como a ir hacia lo que hablábamos en el capítulo anterior, Ujú. de la Terapias cuestión de conversión. de que los van orillando como a ciertos lugares que a veces no es tal cual la terapia de conversión, pero sí son lugares un poco agresivos de poco entendimiento acerca del tema, ¿no? Entonces, por eso es importante que como papá, si de pronto como que tienes frustración o miedo de que no sabes qué hacer o no sabes con quién dirigirte, lo ideal es
primero preguntar, ¿no? Preguntar a quién. Hay organizaciones que justo apoyan en eso, ¿no? La fundación It Gets Better, que es una fundación a nivel internacional, tiene varias oficinas en diferentes ciudades de México. El Trevor Project. También ese es en Trevor Project, en y It Gets latino, Better, en YAG México, YAAJ, y les vamos a poner como yo creo que los links al final para que los vean, porque sí, en esas organizaciones justo te dan la información que tú como padre, madre necesitas saber acerca de tu hijo, hija, de la comunidad, ¿no? Que quizás tú no sabes, no creciste con eso, no tienes idea de qué va. Entonces ahí te pueden orientar mejor para infancias trans. Está la organización de Tania Morales, justo de infancias trans, donde te explican, son bastante abiertos a escucharte y a explicarte qué está pasando con tu respectivo chilpayate, para que lo puedas llevar de la mano en un lugar seguro y no te vayas como a otras cosas que, sobre todo porque si lo buscan en Google o en Internet, van a encontrar mucha desinformación. Mucha información que no es real o que no les va a servir de nada, que es paja. Y que de pronto nada más te saturas de cosas y entonces no ves lo esencial o lo importante del asunto. Por eso sí es importante que si tú como papá, mamá, tienes dudas acerca de algo de la orientación o identidad de tu hijo, hija, te acerques a estas organizaciones que van a tener la información clara y concisa, y si necesitas te pueden orientar también incluso como a terapia, o sea, terapeutas que te puedan como llevar como a un lugar más sano, ¿no? Para que no te vayas por lugares donde luego pues terminas en cosas más radicales, un poquito feas. Sí, yo reafirmo eso, porque creo que además de ir a la iglesia a buscar información de cómo apoyar, creo que también se da mucho entre papás, o más bien entre hermanos, primos, ¿no? O cuñados, no sé, entre la misma familia se preguntan, oye, esto está pasando, ¿cómo le hago, no? ¿Tú qué hiciste? O ¿cómo le digo, no? Y creo que luego hay familiares, pues, que orientan de una manera favorable y respetuosa de la identidad de la persona. Pero creo que también hay otros familiares en donde dicen, no, dile que se vista como macho, tráemelo y yo aquí le digo qué es lo que debe de hacer, ¿no? Y refuerzan a veces estereotipos. Yo creo que a veces para los papás, bueno, siendo yo hija, ¿no? Hija, el hecho de respetar la autenticidad, ¿no? Porque creo que cada papá tiene experiencias con sus propios hijos y todos somos súper diferentes. Entonces, asumir que un método va a ser igual para un hijo que para otro hijo, o para el primo o el sobrinito, ¿no? Creo que es muy diferente, ¿no? Cada quien tenemos nuestra propia estrella, ¿no? Nuestra propia forma de ser. Pues sí. Bueno, con respecto a todo esto, pues sí, yo creo que el miedo que surge conforme a todo esto es por la desinformación que hay, ¿no? Y por las creencias y la ideología que existe en general pues ahora sí que de las bonitas familias mexicanas, ¿verdad? Hablando en este contexto, ¿no? Por eso, de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría y el Child Welfare, mencionan algunas cosas importantes que los padres, tutores, familiares deben saber y entender, ¿no? Entre ellos, pues la principal, ¿no? Aceptar y amar a su hija, hijo, hije, tal y como es. O sea, intentar entender que lo que está sintiendo y por lo que está pasando, aunque haya discrepancias entre padre, madre, entre los hijos, sobre todo necesitan su apoyo, su validación, para convertirse en personas sanas, ¿no? Tanto en niños, adultos, sanos, ¿no? Entonces, pues eso es uno de los más importantes. Sí, insistimos, es respetar que tu hijo no va a cumplir esa expectativa, y como sea, pues si lo tratas desde el amor, aunque no tengas toda la información, es muy diferente a cuando lo tornas en algo, pues, o sea, que lo excluyes o que tú te excluyes y que te alejas, ¿no? Porque eso, pues sí es un mensaje, ¿no? Aunque no es decirle algo, es como
por ser como soy, tú te alejas. Entonces refuerzas este estigma de que quien Estoy eres está mal. mal, ¿no? Entonces también eso genera un mensaje hacia los les hijes, pues de que algo no está bien contigo por aceptarte como eres, ¿no? Entonces, por eso es importante que aunque no lo puedas entender al principio al 100%, lo trates con amor y lo trates desde el respeto, y entonces ya poco a poco pueden ir como trabajando en conjunto para llegar pues a la comprensión del espectro de lo que es tu hijo, para que puedas como guiarlo y no tanto guiarlo, sino más bien como que entenderlo, no entenderle, porque pues a veces cuesta trabajo, pero si tú lo haces desde ese lugar de amor y de respeto, funciona, o sea, se puede trabajar bien. Pues sí, es que es entender, por ejemplo, que la orientación sexual y la identidad de género son el resultado de factores genéticos, biológicos y ambientales complejos. O sea, la identidad LGBTQI+, de una persona no es el resultado de nada que alguien le haya hecho, o sea, no es porque haya escuchado a alguien acerca de alguna cosa o haya leído sobre alguna cosa, sino que solamente así es, y que viene de diferentes familias, o sea, no es nada más, viene de cierta familia, ¿no? O porque sus padres son LGBTIQ+, o porque la tía es Sí, o sea, LGBTI. no es una cuestión genética Sí, que sí, digas, sí. es que el tío era joto y Sí. ahora el niño va a ser joto, Sí, o sí, sea, claro. no. Bueno, yo les quiero acercar información en los próximos podcasts porque sí creo, bueno, por base a lo que ahora hay en investigación, creo que sí hay una carga genética con respecto a eso. Por eso, o sea, o sea, sí hay, pero no es lo único, o sea, no todas las personas que se identifican dentro de la comunidad es por un factor genético, sino que también tiene que ver con muchas situaciones alrededor, como decíamos en el primer capítulo, ¿no? A veces hay una persona que sí nace con, a lo mejor con un cierto tipo de orientación, o por ejemplo, las personas trans que sí tienen esa identidad de género diferente, pero hay personas que sí escogen y también está bien, o sea, tener esa sexualidad fluida donde Fluye, tú, mana, fluye. sí, donde tú puedes, o sea, tienes este espectro grande donde tú te puedes identificar o la etiqueta que tú te quieras poner. Es que es eso, o sea, nada más es aceptar que existen diferentes factores que pueden ocasionar esto, ¿no? Sí, ¿no? Y como decías, ¿no? Con el ejemplo con tu mamá, o sea, que, ay, es que ¿por qué te dejé jugar con esto de chiquito? Ay, es que está jugando mucho con muñecas, mételo Ujú. a fútbol o a béisbol o algo, ¿no? Y no, o sea, esos gustos de lo que te guste hacer, o sea, llámese deportes, llámese videojuegos, llámese arte, llámese música, llámese todas las áreas de dispersión que tenemos durante nuestro desarrollo, son totalmente independientes a nuestra orientación y nuestra identidad, o sea, no está casada una cosa con otra. Entonces, creo que de ahí va como un grave error que tienen como los madres o padres, que de pronto es como de, ay, es que ¿qué hice mal, no? O sea, como que piensan que es Ujú. una consecuencia de una acción que ellos hicieron mal, ¿no? Y que la realidad es que no es cierto, o sea, la mayoría de los LGBTs pues tenemos esto desde que nacemos, Hacemos, o ujú. sea, ¿cómo lo sabemos? Pues al principio no lo sabemos, porque Porque lo vemos como algo no, porque además natural. cualquier ser humano no es que nazca y ya se desarrolle como la persona que va a ser de grande, ¿no? Pero por ejemplo, yo así lo veía, o sea, honestamente cuando yo era niña, era así de, pues yo lo veo, o sea, si me gustaba alguna niña o el hecho de que me gustara jugar fútbol o que me gustara usar más pantalones o sea, cosas así que a lo mejor podrías decir que me hace como una persona más masculina, este, eso no, o sea, para mí era como algo
orgánico, Ajá, natural. o sea, sí, no era así como que, hoy qué haré para molestar a mis padres, pues no. No, al final son elecciones que haces desde chiquitos. Es que desde Sí, pequeños claro, es una elegimos preferencia nada cuál más. es nuestro juguete favorito, cuál es nuestra ropa favorita, con qué nos sentimos cómodos o cómodas o cómodes. Y creo que eso tampoco es como 100% porque eres gay, ¿no? O porque, no, me pongo esta playera porque ya se va a hacer niña o porque me voy a hacer niña. O sea, al final es también separar que las elecciones no siempre están vinculadas con un estereotipo, con una heteronomía, ¿no? En el caso de los colores, o en el caso de los juguetes, o en el caso de jugar tosco o rudo, o jugar con muñecas. O sea, eso creo que también es parte de construir la identidad, porque también creo que hay personas pues sí, todos somos queer, ¿no? Pero el hecho de que tengan una orientación sexual hacia el otro sexo y que jugaron con muñecas y que al final eso tampoco era un determinante para ser quienes son en este momento, ¿no? Sí, de hecho, eso es algo que también mencionan aquí, ¿no? Que la desinformación sobre la orientación sexual y la identidad de género diverso es perjudicial, porque hacer suposiciones basadas en una percepción, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Ya sean gestos corporales, las preferencias que pueda tener un niño hacia juguetes, ropa, lo que sea, pues a menudo esto puede hacer que el padre, madre, tutor, lo que sea, asuma que la orientación sexual del niño, niña, niñe es de una forma, ¿no? O de otra, y eso puede causar una experiencia traumatizante para el menor, porque tú le estás diciendo, no, es que eso está mal, o sea, no, tú juegas con esto, ¿no? Lo que mencionabas Ujú. hace rato, ¿no? Y pues sí, o sea, ese es un problema bastante grave. Yo creo que es de los errores más comunes que cometen a veces los padres, ¿no? Sí, miren, yo no les mencionaría como errores, ¿no? Porque, bueno, al final sí son Yo creo que sí son por errores, desconocimiento. pero Yo siguen creo, siendo errores. O sea, No, o a sea, fin de al cuentas, fin y al bueno, van a cabo, ser errores, pero se pero pueden es parte del modificar. Sí, aprendizaje. O claro. sea, no vas a poder asumirlo ni entenderlo desde un principio al 100% si, porque insistimos, o sea, no Ujú, es algo que ellos tengan como identificado o informado, ¿no? Sobre todo cuando salen del closet, ujú, que es la parte como de, ay, ¿y ahora qué le digo? Ay, ¿y ahora qué hago, no? ujú. Y si están en un lugar de amor, pues bueno, tendrán esta capacidad de decirte, ¿sabes qué? No me importa, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi hija, y yo te voy a querer así como tú seas, ¿no? En el mejor de los casos. En otros, pues es común, a ver, ¿qué onda, no? ¿Cómo te echo la mano? ¿Qué hacemos? ¿Qué informamos? ¿Qué hacemos, no? Ujú. Y hay otros extremos donde, pues, te mandan al carajo, ¿no? te Tenemos corren de la casa, te experiencias. corren de la familia. Sí, 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 ¿no? sí. Lo que Yo mencionábamos eso al sí los vería principio. como verdaderos errores, ¿no? El, es que Es no que hay sé errores, cómo, errores, mana. O ajá, sea, por ejemplo, hay errores que se pueden corregir, ¿no? Hay errores bueno, que todos se pueden corregir, ¿no? Hasta cierto punto, pero hay errores que te marcan más que otros. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que te digan, no te pongas pantalón. Sí, no te pongas pantalón, ¿no? O tienes que tener el pantaletas. cabello largo. Bueno, eso ya depende de cada quien, mana. Si te gusta ir así comando por la vida, pues ese ya es pedo tuyo. Pero me refiero a que, o no uses ropa, por ejemplo, cuando eres niña, ¿no? Tú te tienes que poner rosita, o rojo, o amarillo, o Ay, lo que la niña sea, es ¿no? punk, dark, si Ajá. le encantan Y las el calaveras. negro, sí, exactamente, ¿no? Entonces es así de. Y dices, bueno, ya, ¿no? Lo dejas pasar a lo mejor, pero un error como es que te corran o que te golpeen o que te insulten o que pues han habido casos, por desgracia, donde llegan a matar a sus propios hijos, ¿no? O sea, o que los corren completamente de su vida y es así como si nunca hubieran existido. No, y frases horrendas que de pronto llegas a escuchar, digo, afortunadamente cada vez menos, pero que sí llegaban a sonar de, prefiero que seas puta que seas lesbiana. Y es como, Ah, sí. ¿qué? O Claro, sea, claro. en primera, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Punto número uno y punto número dos.
O sea... ¿Y si soy las dos, qué sucede? Ajá, o sea, ahí que no. Y cuando dices, cuando ya es una situación extrema de violencia, Sí, entonces claro. te prefiero muerto que antes que joto, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí sí viene una cuestión cultural arraigada muy Muy fuerte, fuerte. donde no hay comprensión alguna. Y entonces, en esos casos, ¿qué se hace, no? O sea, cuando tienes una situación de violencia tan arraigada, familiar, donde sabes que no va a haber esta apertura o esta comprensión. Sí, es que yo, por ejemplo, para quienes, los padres que nos escuchen, ¿no? Porque creo que mis papás, los papás de Buki, también los de Arturo, ¿no? Creo que el hecho de medir el error o la falta, que creo que para mí esa es la palabra que yo usaría, es el impacto del daño que le puedas generar a la persona que según tú amas, ¿no? Porque como dices, a lo mejor no le generas un impacto por estarle diciendo, vístete de rosita o te compré un vestido o ponte los tacones que te había regalado o te compré unas botas más bonitas, porque eso también lo hizo mi mamá, ¿no? Yo traía mis botas estas mis botas como de mezcalera, ¿no? Entonces mi mamá fue y me compró unas botas más femeninas porque pues me veía muy masculina. Y esas cosas pues al final no dañan tanto tu personalidad, no te quiebran en tu estructura como el sacarte de la familia, sacarte de la casa, evitar o ignorar esto que estás viviendo, ¿no? O sí, pero no se lo digas a nadie, o sí, pero no lo hagas enfrente de mí, o sea, creo que ahí es donde podríamos medir también para los padres que quieran ser mejores padres para los hijos que pertenecemos a la comunidad LGBT. QI más. Pues errores, como dijimos, todos los cometemos, ¿no? O sea, en general, ¿no? No nada más los padres, así como algo acusatorio tampoco es, o un tipo de reclamo tampoco es, pero yo creo que este episodio está hecho para aquellas personas que quieran mejorar, ¿no? Que quieran a lo mejor actuar, este, de mejor forma con sus hijos, hijas, hijes, ¿no? O sea, que quieran realmente tener esa comprensión de que a lo mejor en el pasado han hecho o han actuado o han dicho alguna cosa que pudo haber ocasionado que a lo mejor sus hijos se alejen o que ya no les tengan confianza o que ya no exista como esta unión familiar, ¿no? Aquí el caso es de que así como nosotros nos acercamos con amor hacia ustedes, de preferencia, ellos también lo vean así, ¿no? De que aquí pueden encontrar algunas respuestas hacia estos actos que a lo mejor en su momento ellos no los vieron como algo malo porque a lo mejor fue un comentario, pero que sí impactó en la vida de sus hijos, ¿no? Y sobre todo, pues también, que digo, todas las estructuras familiares van a ser diferentes, entonces no todos van a tener la misma forma de recepción y de comprensión pues de la información, ¿no? Y de lo que le esté pasando a les hijes. Pero si de pronto como que quizás tú ya conoces tu familia y sabes que puede haber una reacción violenta en ese sentido, antes de salir del closet o decirlo algo con ellos, procura tener una red de apoyo aparte. O sea, puede ser otros familiares, puede ser tíos, abuelos o incluso amigos que te puedan como apoyar en estas contenciones en caso extremo, porque pues uno de cierta manera conoce a su familia y entonces más o menos puedes vislumbrar Uh-huh. un poquito a veces si van a estar en este lugar de comprensión o se van en un lugar un poco más violento. Entonces si conoces tu familia y sabes que puede haber este tipo de reacciones, pues procura sí tener este backup de una red de apoyo con alguien más por cualquier cosa. Y después quizás poco a poco lo puedas ir trabajando, aunque no es una garantía de que se va a mejorar o así. Entonces solamente pues que tengan esa conciencia de que posiblemente sea un poquito complicado como que abordarles esa información, pero a fin de cuentas estamos nosotros como con esta intención de que pues puedan como mostrarle estos ejemplos o estas vivencias y esta información que les estamos brindando justo para que no se enfoquen en esas partes negativas. Pues sí, yo creo que cuando su... dime. Ah,
Prosigue, Perdón. prosigue. No, que creo que estamos en una posición privilegiada, lo reitero en el episodio, de que los tres, hablo por los tres, nuestros papás, pues hasta el momento han estado cerca de nosotros, han mostrado amor y han mostrado apoyo. Y también creo, desde donde lo veo, ¿no? Creo que, y quiero reconocer a Leti, la mamá de Arturo, porque he visto también desde fuera cómo ha acompañado también Arturo. A veces, pues Arturo elige vestimentas que saltan a la vista de muchas personas, y cuando veo cómo lo recibe Leti y que ese no es un factor como determinante de sorpresa, de shock, el que ahorita, estando ellos ahí en el estudio, puede abrir la puerta y ver lo de Sailor Moon, o sea, y es como algo, pues, no, de la personalidad de Arturo. Creo que también es de reconocerse, lo mismo Solecito, o sea, el hecho de que tampoco haya alguna cuestión de creencia o de alejamiento, y que todo el tiempo pues cubra a Buki con ese amor de respetar quién es, de respetar sus decisiones. O sea, creo que nuestros padres también, aprovechando el episodio, porque no sé si lo hemos hecho en la vida real, ¿no? Aprovechar este reconocimiento también para mis papás. Sí, pues también tus padres que te brindaron el apoyo y que pues tú nos dijiste, ¿no? En algún momento, o sea, no es que fue un automático, o sea, les costó un tiempo como que adaptarse, llegar como a este lugar como de aceptación y comprensión, pero que les funcionó, que lo trabajaron y que ahora, pues digo, por si no lo saben, se los spoileo aquí, nuestra comadre Chanclas está casada legalmente con su esposa. Y el hecho de llegar a ese lugar y que hubiera como este entendimiento y aceptación de ambas familias, pues no fue en automático, o sea, no fue de... Les dijo que era Lenche y de pronto, ah, sí, bueno, ya, ¿cuándo te casas con una mujer? Sí. O sea, no, o sea, fue como, ok, el proceso, ¿no? Como entendimiento de poco a poco, y ahora que ya están viviendo una vida, pues, matrimoniada y que tienen este entendimiento, y eso, la verdad es que está bien padre llegar a ese lugar, ¿no? Y sí, el privilegio del que gozamos, pues, la verdad es que ha sido muy bueno, que no fue al 100% así, ni todo el tiempo así, ¿no? En mi caso, pues bueno, porque afortunadamente tengo una mamá chingona a la cual le agradezco, pero pues en el caso de la experiencia con mi papá, pues fue diferente, ¿no? O sea, él sí, pues para él fue un shock muy fuerte y no eres una persona de valor y no te juntes con tu hermano porque se lo vas a pegar, o sea, cosas así que dices, no, o sea, no. Y en ese momento pues fue un gran choque para él, ¿no? Y a mí pues me dolió hasta cierto punto, pero como ya llevamos pues desde hace muchos años una relación no tan cercana, pues digo, mis papás son divorciados, entonces nunca tuve esta oportunidad como de ser realmente abierto con él, en general, ¿no? O sea, no nada más de mi orientación, sino de muchas otras cosas. Entonces, de cierta manera, pues quien era realmente mi apoyo moral, familiar y todo, pues era mi mamá. Entonces, como yo tenía ese apoyo, para mí fue mucho más fácil afrontarme a esta negativa y a este rechazo por parte de él, porque tenía ese apoyo de mi mamá. Entonces, y la verdad es que es gracias a eso que me puedo afrontar a muchas cosas en el mundo en general. O sea, porque tengo ese apoyo y la verdad es que por eso es que decimos que es tan importante el apoyo familiar, porque se los dice a alguien que ha tenido ese apoyo y que gracias a eso puedo como con muchas cosas, ¿no? O sea, aunque sean difíciles, está ese lugar de amor. Entonces, lo que voy es como que sí es importante visibilizar cuando no hay ese amor, cuando no hay esa comprensión, cuando hay esa falta de... Porque es donde vienen tantas broncas que tenemos nosotros, comunidad LGBTIQ de adultos. O sea, cuando de niño recibes esas agresiones, pues generas adultos con falta de comprensión, con falta de respeto, ¿no? Entonces es lo que choca más. Entonces por eso de ahí es que sí, como papá, no te sientas culpable, porque es lo primero que sienten cuando les dicen sus hijos que son de orientación o identidad diferente. O sea, es... ¿Qué hice mal? ¿Qué estuvo mal? No es que hiciste nada malo. Tu hijo, hija, hije es diferente. Y no, al principio quizás no lo puedas entender, no lo tengas que entender en ese momento, pero sé abierto a qué va a suceder de aquí en adelante, cómo lo vamos a trabajar. ¿Qué tengo yo que saber? Es esto, ¿no? O sea, esto que le estamos diciendo. Sí, cómo lo enfrentamos juntos, ¿no? Con familia. Yo creo que eso es
lo principal, o sea, tratar de responder de una manera positiva y con apoyo, así de gracias por decírmelo, ¿cómo puedo apoyarte mejor, no? ¿Te gustaría que otros supieran? Etcétera, etcétera, ¿no? Respetar la privacidad de sus hijos, hijas, hijes. Permítanles decidir también cuándo ellos van a salir del closet y con quién. Porque también, o sea, existe esta parte donde los padres a lo mejor están súper apoyándote y dicen, sí, no, y ahora ya nos vamos a la marcha y con la bandera y todo, ¿no? Entonces, no. Y tú así y a lo mejor todavía no estás, apenas estás en tu proceso de aceptación y les estás diciendo a ellos porque son unas personas importantes en tu vida, pero todavía no estás, listo, liste para decirle a los demás, ¿no? Entonces, también es esa parte de respetar también cuando ellos van a salir del closet, ¿no? ¿Y con quién? Porque también no... Por lo mismo que decíamos, hay personas, nosotros a veces sabemos identificar con quién sí y con quién no por comentarios, ¿no? O por la manera en la que actúan algunas personas. Entonces, también lo principal es preguntarle cómo prefiere que se dirijan las personas hacia su persona, ¿no? Ya sea que utilice algún nombre en específico, los pronombres también, sí, o sea, como... Que lo respetuoso es eso, ¿no? Lo de cuáles son tus pronombres. Ajá. Él, ella o ella en caso de ser un género neutro o ellas, dependiendo. Algunos jóvenes de herencia latinoamericana también se pueden identificar como latino, latina o latinex, latín con X al final o latine, ¿no? Dependiendo, así que ya depende cómo lo quiere escuchar la persona. Pues sí, es que cada quien, ahora sí que cada quien determina y define su forma de identidad y de género. Sí, yo claro, creo que también... por ejemplo, hay personas no binarias que... No, es que se desfasa. Te escucho, Buki. Que hay personas no binarias que no, por ejemplo, que pueden utilizar él o la terminación ella, ¿no? O ella y ella, o hay personas que utilizan él, ella y ella. O sea, realmente aquí depende así de cómo se identifique la persona. Sí, por ejemplo, hay una comediante que se llama Lepaline y justo es una persona no binaria y o sea, dice que puede identificarse con él, ella, ¿no? Uh-huh. Y es una persona que le puedas hablar en femenino, masculino o neutro y te va a responder, pero esa es decisión de ella, de cómo se identifica. Claro. Hay personas que sí te van a decir, no, a mí dirígete como él o como ella, o simplemente te dicen como su nombre, ella, ¿no? Ajá. O sea, sí, claro. Y entonces si te dicen su nombre es como si tú de pronto como que ves unos aspectos que no sabes que está medio andrógino, pero medio masculino y te dice, me llamo Andrea, te vas a dirigir a esa persona como Andrea, punto. O sea, no tienes por qué cuestionar por qué. O sea, es nada más, si te dice que se llama Andrea, es Andrea, punto. Y entonces Andrea asumes que es un nombre femenino y entonces vas a utilizar pronombres femeninos. Y ya, no tienes que por qué quebrarte la cabeza pensando en cómo le voy a decir, cómo le voy a llamar. Oye, me llamo Clarita. ¿Qué? Me llamo Clarita. Sí, y aunque nos cueste trabajo, o sea, es respeto, o sea, a fin de cuentas, sí pasa que de pronto como que le dicen, oye, es que pues tiene aspectos o rasgos hasta más masculinos, pero pues quiere que le diga Alejandra, y sí, o sea, digo, no quiero decir que todo el mundo lo vamos a entender igual, lo vamos a asumir igual, ¿no? O sea, pero sí hacer el ejercicio por respetar, porque cuando hay un esfuerzo de la persona con la que estás conviviendo y ves que está haciendo el esfuerzo por respetar eso que tú le acabas de pedir, se agradece, ¿no? Que es diferente cuando, ay, mira, ¿sabes qué? Pues para mí tú eres Juan y te voy a llamar Juan. Es como, güey, o sea, ¿por qué chingados si te estoy diciendo que yo me dirijo así, ¿no? O me identifico así de cierta manera? Sí, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? También algo que ya mencionábamos. Pues está bien equivocarse, ¿no? A lo mejor con el lenguaje inclusivo a veces cuesta trabajo, es difícil entenderlo y modificar algunas cosas, pero si vienes desde este lugar de comprensión y donde estás dispuesto
a trabajar tanto en tu persona como en darle este espacio de amor a la persona que tienes enfrente, pues yo creo que aunque te equivoques y digas, ching, ya la cagué, bueno, y ya después pues haces el esfuerzo por corregirte, ¿no? Y porque en la siguiente no te equivoques o no sé, porque incluso como dice Arturo, ¿no? Y como ya lo hemos mencionado, o sea, el problema no es que te equivoques, el problema aquí es... No darte cuenta. Pues no, bueno, sí, pero también darte cuenta y que te valga madre, ¿no? O sea, yo creo que ese es el issue aquí, ¿no? O sea, realmente es darle ese espacio a la persona. Sí, claro. O sea, la mejor manera de demostrarle que te importa es intentarlo. Sí, claro. O sea, que haya un esfuerzo, pues, por hacerlo, por integrarte, porque sabemos que, sobre todo las familias mexicanas, pues tenemos arraigadas muchas cosas, pues, de machismo y misoginia, etcétera, ¿no? Pero cuando tú haces ese esfuerzo por integrar estas nuevas identidades de tus hijos, hijas, hijes, a tu familia, a tu núcleo, créeme que haces una enorme diferencia. O sea, no tienes idea de cuánto bien le hace a tus hijos, hijas, hijes, que se sientan incluidos, que en los proyectos familiares, que en las actividades, que en las navidades, que etcétera, se sientan incluidos. Porque eso hace toda la diferencia en que una persona crezca con amor, aunque no haya comprensión al 100%, pero ese hecho de recibir ese amor es una diferencia abismal en la salud mental y en la identidad de las personas. Sí, es también permitir que sus hijas, hijos, hijes, pues más bien que los esté dejando saber que está dispuesto a escuchar y a hablar de cualquier tipo de cosa, ¿no? Que está presente como padre. Uh-huh. O sea, es más que nada eso. Yo creo que todos los hijos, hijas, hijes en general, sean de la comunidad o no, lo único que esperamos de nuestros padres es que estén ahí y que nos apoyen. Sí, o sea, porque el hecho de la presencia, o sea, porque es lo que hablábamos también, o sea, no solamente la cuestión machista que se transmite en la cuestión familiar que sucede muchas veces por las mamás, ¿no? Sino que un padre ausente también te educa, la ausencia también te educa y te educa de una manera pues mala, ¿no? Porque es como en cuanto a lo primero que tienes enfrente, te afrontas una dificultad y te vas, pues también eso tiene una repercusión importante en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, mientras estés presente, hace toda la diferencia. Otra cosa que también es importante es que les permitan hablar sobre sus sentimientos de atracción y participar en relaciones románticas apropiadas para su edad, tal como lo haría con cualquier otro joven que no se identifica dentro de la comunidad, ¿no? Usar un lenguaje neutro en cuanto al género cuando pregunte sobre sus relaciones, como puede ser, por ejemplo, en lugar de ¿tienes novia o novio?, pues mejor pregunte, ¿estás saliendo con alguien? ¿O te gusta alguien? O sea, siempre utilice un lenguaje neutro. Sí, claro. Algo que es importante, especialmente aquí en México, es que no tiene que elegir entre su fe y apoyar la identidad LGBTIQ+ de su persona, ¿no? Cada vez hay más iglesias y grupos religiosos que están proporcionando entornos seguros y de afirmación e inclusión para los jóvenes LGBTIQ+ y sus familias. Sí, y que busquen estos grupos y estas familias porque no están intentando corromper la doctrina de las religiones en ningún momento, sino al contrario, están tomando lo mejor de las doctrinas para llevarlo a lugares de amor y respeto e inclusión. Entonces, si tienen dudas también, conozco a como algunos grupos, les vamos a dejar también, yo creo que también abajo los links de estas como asociaciones como religiosas que son más incluyentes, porque ellos también les pueden hablar de un lugar de amor, o sea, combinado con la fe o con la religión, sin llevarlos como a lugares oscuros o punitivos acerca de las entidades. También
defienda a sus hijos cuando estos han sido maltratados o no tratados con respeto, ¿no? Insista que otros miembros de su familia incluyan y respeten a todos los jóvenes de su hogar, incluyendo a los jóvenes LGBTIQ+, que era lo que mencionábamos antes, ¿no? A lo mejor si algún tío dice, no, es que cómo lo dejas que se vista así, que se vista, como lo que decía Chanclas, ¿no? Que se tiene que vestir como macho. Ahí es cuando usted debe de sacar la cara y decir, a ver, en mi casa, o además es mi hijo, hija, se puede vestir como se le hinche su gana, ¿no? O sea, realmente es insistir con el respeto. Darle lugar a la persona, o sea, nada más, o sea, no es, porque pues tampoco puedes ir por la vida como padre defendiéndolo de todo lo que le va a pasar al chilpayate, ¿no? O sea, porque pues... Pero si es un niño... si es un niño, sí, o sea, pues, si es un niño, sí, porque entonces, eso son acciones que el niño entiende de, me está defendiendo. Eso es una señal de amor y de me está protegiendo, ¿no? Entonces, también sientes ese apoyo. Sí, y es que también en el futuro va a fomentar a que el niño también, pues se autoexprese y diga no, o diga basta, o diga yo no estoy de acuerdo con eso. Que sepa poner sus límites. Claro. Apoye su autoexpresión a través de la aceptación de las elecciones de ropa, joyas, peinado, amigos y decoración de la habitación de sus hijos. Comprenda que la forma en la que las personas se identifican, ya sea su orientación sexual o su identidad de género, pues puede cambiar también con el paso del tiempo, ¿no? Tampoco es algo que está escrito en piedra para siempre, puesto que la sexualidad es fluida y la identidad de género es un constructo social, como ya se lo habíamos mencionado. O sea, nos pasa desde las mismas como el qué quieres ser de grande, o sea, cuando preguntan a los 5 años dices una cosa, a los 10 dices otra, a los 15 dices otra, a los 18, cuando ya tienes que meterte a huevo en una carrera dices otra, y cuando estás a la mitad de la carrera te das cuenta que no era lo tuyo, y cuando sales te das cuenta que eras otra cosa. Entonces, tan así con las cosas que queremos hacer, pues tampoco podemos definirlo tampoco a veces en nuestro camino sexual, porque pues también vamos descubriendo cosas nuevas de nosotros mismos, y entonces pues te das la oportunidad de abrir ese espectro y ver que hay más cosas que quizás no conocías, pero con las que sí te puedes identificar. Entonces, pues hasta que no las estás viviendo, pues no te das cuenta, ¿no? Sí, claro. Por eso, también es importante que permita que sus hijos participen en actividades que les interesen, independientemente de si estas son estereotípicamente masculinas o femeninas. Expongan a sus hijos a personas que trabajan y disfrutan de actividades fuera de las expectativas del género convencional. Sí, eso alimenta un poquito más tu versatilidad en conocimiento, en intereses, y entonces te permite abrirte más a conocer más cosas, ¿no? A conocer otros campos. O sea, que de pronto pues no están en la norma o en tu normalidad, pero que están allá afuera y que te pueden ayudar muchísimo. Sí, claro, es como la típica, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que en ingenierías, ¿no? Siempre veías a puro hombre así, ¿no? Y era bien raro ver a una chica que fuera ingeniera. Y por desgracia hay mucha discriminación y hay mucho rechazo o sea, y ni siquiera tiene que ver con la comunidad LGBT, ¿no? O sea, realmente sí, o sea, aquí ya estamos hablando también de una situación binaria donde por desgracia pues sigue habiendo esta discriminación contra la mujer, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Pero se está rompiendo, ¿no? Ya hay muchas más mujeres ingenieras. Tengo yo muy buenas amigas ingenieras. Hola Meli, hola Ingrid, que justo son una chingonería en sus ramas, ¿no? Y pero sí ha sido un trayecto largo, ¿no? O sea, y aún así pasa el día de hoy. O sea, de pronto tienes un área de ingeniería metalúrgica y tienes 10 güeyes y una chava, ¿no? Sí, claro. Pero seguramente esa chava pues tuvo que haberlo recorrido desde algún momento antes, ¿no? O sea, entonces denle la oportunidad a sus hijos de expresarse con lo que quieren, llevarlos a los lugares donde quieran llevar. O sea, las actividades no están casadas con un género. Entonces, si de pronto el niño quiere experimentar bailar, ¿qué quieres bailar? ¿Quieres bailar ballet? ¿Quieres bailar baile moderno? ¿Quieres bailar jazz? ¿Quieres bailar hip hop? Experimenta, conócelos todos. O como aquel joven que le gustaba el teatro bien feliz, siempre andaba con el teatro. Y ahí nos andaba Yo toda la vida decía que iba a ser actor profesional de grande y mírame, ahora soy diseñador, nada que ver. Pero justo, por ejemplo, en mi caso, digo, un pequeño paréntesis, por ejemplo, yo no
conocía que existía la profesión de diseñador de interiores. Ujú. O sea, para mí era un arquitecto que hacía esas cosas, ¿no? Y hasta que no empecé a ver los programas de Mi Casa, Tu Casa en Discovery Home and Health, Ujú. que no está pagando la mención, de pronto fue como, o sea, pero estas personas que son... Y ahí descubrí que existían personas que se dedicaban a una carrera que era eso. Entonces, Ujú. hasta que no lo vi en la tele no entendí, ¿no? Entonces, en este caso, pues lleven a sus hijos a estas actividades diversas, porque qué tal que tu hijo es súper bueno para el arte, o súper bueno para las matemáticas, o súper bueno para arreglar cosas, ¿no? O maquinaria, o para meterse a la selva, meterse a investigar animales, no sé. Sí, o ¿qué sea, tal si su hija le sale constructora? ¿Qué tal si es bien buena con las herramientas y todo? O sea, no es porque sea un estereotípico lencho tampoco, o sea, porque sí existe, pero, o sea, yo creo que lo mejor es ver si su hijo tiene la aptitud y le gusta sobre todo, pues acérquese y díganle, bueno, te llevo a un taller o te llevo a una clase o vemos qué hacemos y sí, pues sobre es todo eso, que ¿no? les den chance como de conocer, porque sí pasa mucho que luego a veces pues te llama la atención hacer una cosa y luego ya que Ujú. estás dentro dices, ay, no me gustó. O Ujú. sea, a mí me pasó, También, por ejemplo, con a el todos nos taekwondo, pasa. por ejemplo, que yo veía y decía, ay, sí, voy a agarrarme. O sea, según yo. Y ya estando adentro decía, ay, no, esto no es lo mío. Definitivamente no. Eso de Pues sí. agarrarme a fregadas con la gente intencionalmente is not my thing. Pero hasta que Sí, no pero es estuve bien ahí, divertido. pero hasta que no estuve ahí, la verdad es que no me di Es bien cuenta que, divertido. pues, no. Es bien divertido hasta que te ponen a... Tú tienes 6 años y te ponen a un cabrón de 12 y tú así de... Y ahí sí, a ver, ahí sí. Ahí sí ya no fue tan divertido, no, ya no. Pero bueno, aquí el caso es de que, pues eso, ¿no? De respetar la curiosidad de sus hijos también. Buscar educación, recursos, apoyos, si es que necesita usted profundizar para comprender las experiencias que viven los jóvenes de la comunidad LGBTIQ+, informarse sobre la historia, los problemas en general, Los estigmas. sociales, exactamente. Celebrar, sobre todo, la diversidad en todas las formas que existen, ¿no? Ponerlos también a sus hijos en contacto, como lo decía Arturo, ¿no? Con organizaciones, que a lo mejor les pudieran también ayudar a entender algunas problemáticas por las que estuvieran pasando, ¿no? Incluso, por ejemplo, con lo que mencionabas de algún hijo o hija trans, que pudieran... Ay, se me fue la... que su hijo o hija trans que necesitara apoyo para entender la cuestión del uso de hormonas, cómo realizar la transición, o para usted comprender por qué su hijo está pasando por este proceso, cómo poderlo apoyarlo mejor y cuestiones así, ¿no? Y también que entiendan que seguramente sí va a sufrir violencias su hijo, hija, hije en el momento en que decida salir del closet y asumirse como con su identidad y con su orientación. Sí, porque desafortunadamente el mundo Vivimos todavía es muy violento y hay machismo, sí, ya lo hemos hablado, ¿no? De estas cosas horrendas que siguen sucediendo al día de hoy. La cosa es que no lo va a poder defender de todo eso. O sea, no va a haber manera en la que esté paso a paso con esa persona. Si es niño chiquito, claro que sí. O sea, si está todavía viviendo con usted y etcétera, sí. Pero ni aún así eso le garantiza que no le va a pasar nada porque en la escuela, en la calle, con amigos, van a pasar violencias. Pero mientras que usted haga su chamba de educarlo con amor y educarlo, respetarlo y etcétera, ese hijo, hija, hije va a tener las herramientas necesarias para saber que puede defenderse, que va a tener un backup, que va a tener un respaldo de personas que lo van a apoyar y que si alguien lo está agrediendo va a decir, va a aprender a poner límites. Pero si usted lo educa así está bien, pero si no hay ese apoyo es mucho más difícil afrontar esas violencias. Entonces, mientras usted lo haga de un lugar de amor, va a funcionar. Exactamente. Queerccionario. LGBTQQIPAA2S. Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, cuestionándose, questioning, intersexualidad, pansexual, asexual, aliado, dos espíritus.
Algunas personas prefieren utilizar las siglas LGBTQ+. El signo más reconoce las múltiples identidades, orientaciones y expresiones que no se reconocen explícitamente por el acrónimo, como personas de género variante o género diverso. Esto se utiliza en el sentido más inclusivo posible de personas con orientación sexual e identidad y expresión de género diverso. Debido a que el lenguaje siempre está evolucionando, las siglas utilizadas para representar a personas con identidad sexual y o de género diverso también lo están. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarse nuevamente con nosotros. Gracias por seguirnos, a Queerlenials. Aunque mi comadre está lejos, hicimos esto en streaming para ustedes porque no queremos dejarles sin contenido. Vamos a seguir haciendo el mayor esfuerzo porque estemos en físico los tres para que la dinámica sea diferente, más bonita, más que hermosa. Pero bueno, el día de hoy fue especial. Pero les agradecemos que nos sigan, que le den like al video, que comenten aquí abajito, que compartan, nos sigan en nuestras redes sociales que van a aparecer, y para que obviamente nosotros sigamos como que trabajando en esto. Lo hacemos desde mucho amor, y cualquier duda que tengan, si de pronto, las personas que nos conocen, pues de pronto nos pueden seguir. Si tienen alguna duda de cómo acercarse con su familia y esto, no somos los expertos, pero les podemos orientar de qué pueden hacer o con quién se pueden dirigir para que les den la información, y no duden en buscar ayuda y buscar información, porque de ahí va el que sea la diferencia para ustedes y con sus familias. Sí, sobre todo que, bueno, como ya lo habíamos mencionado, que los padres mayormente, pues siempre partan desde el respeto, desde el cariño, desde saber que sus hijos no cambian al decirles que tienen una identidad o género, orientación diferente. Entonces, pues más que nada es eso, ¿no? Que siempre busquen la manera de tener una buena comunicación con ellos, de tratar de entender, de informarse. Si es que no tienen quien les pueda informar, pues como les decimos, les vamos a dejar algunos links, y cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿no? Y pues es eso, más que nada que respeten. Que lo tomen del amor. O sea, mientras venga desde un lugar de amor, hace toda la diferencia. Sí, y yo también creo, porque a veces hay temas que a los papás les hace mucho ruido con respecto a cómo nos vamos a expresar, si nos van a respetar, si nos va a tocar a lo mejor una pareja, si a lo mejor vamos a tener hijos. Yo creo, o hijas o hijes, yo creo que esa no debería ser una preocupación para los padres, como para generar apoyo, ¿no? Creo que también hoy en el 2023 ya es algo que puedes tener también orientación sexual por tu mismo género, y es una preocupación que también vas a tener, ¿no? Si vas a quedar soltero, soltera, si vas a tener hijos, no hijos. Entonces creo que ahora los padres, pues, en lo que creo yo podrían apoyarnos mejor es en ayudarnos a caminar con amor. Claro que sí. Entonces, desde ahí, ustedes vivan ese lugar de amor, de entendimiento, de paciencia con ustedes mismos, padres y madres de familia. Y también los hijos entiendan y a los sus hijos padres, tengan traten de tener esa paciencia también y ayudarlos. Por ejemplo, a lo mejor ellos tampoco saben cómo iniciar una conversación, entonces, pues si ustedes pueden decirle, oye, si tienes alguna duda o algo, pues también yo te puedo decir, ¿no? O sea, me puedes preguntar. Es más que nada mantener esa comunicación de familia. Claro. Sí. Y pues eso sería es todo. por hoy. Síganos, recomiéndenos, y denos harto like, y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Esperemos les guste, y vamos a seguir trabajando por hacer temas interesantes de relevancia para que usted tenga esta bonita información a la mano. ¡Tan, tarará! Los queremos. Bye. 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 Éale. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nuevamente, no se les olvide darnos like y suscribirse, y denle a la campanita de notificaciones si quieren seguir viendo nuestras hermosas caritas.
También, porfa, en las plataformas de audio denle 5 estrellas, eso nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Y síganos en todas nuestras redes sociales como @queer-lenials, queer con doble E, _lenials con doble N. Ahí las esperamos. Queer Lineals, lovers. Bye.